Perfecto. Inicia la grabación, comenzamos. Bienvenidos, damas y caballeros, a la actividad programada para la semana del 9 al 15 de agosto, donde hoy, domingo 15, nos estamos reuniendo para efectos de que veamos un tema que es continuación de lo que estuvimos viendo la semana previa de la semana de vacaciones. En ese sentido, vamos a ver el detalle de el tema que tiene que ver con las ecuaciones de valores equivalentes. Ya habíamos hablado primero, como un primer acercamiento, de lo que era el interés simple, ¿verdad? Que es como el punto de partida a través del cual vamos conociendo las aplicaciones de las distintas herramientas de la matemática financiera. En la segunda jornada estuvimos viendo el apartado de las variables involucradas, ¿verdad? Donde aprendimos a calcular cada una de ellas. Nos referimos a monto, capital, interés y tiempo. Entonces, ahora avanzamos un poquito más en el apartado del tema, presentando unas formas en las que se pueden hacer ciertos arreglos, donde podemos volver un poquito más compleja la utilización de esta herramienta, porque en el mundo real hay muchas situaciones que se escapan de lo que está escrito en el libro como tal, donde 2 más 2 es 4, y se requiere de que se hagan ciertos arreglos, ¿no? Ciertas modificaciones, ciertas adecuaciones, para que se puedan aplicar las fórmulas para situaciones concretas. Entre ellas, una de las principales sugerencias que los autores recomiendan conocer es el apartado de las ecuaciones de valores equivalentes. ¿Por qué es necesario hacerlo? Porque muchas veces en el mundo real, cuando se realizan transacciones financieras de manera simultánea, se realizan más de una. Es decir, muchas veces estamos amarrando detalles referidos a adquisición de deudas con compromisos de pagos. Pero resulta de que muchas veces la deuda que se adquiere en un momento después debe ser refinanciada, por ejemplo. Es decir, volvemos a pedir más dinero prestado. Después de eso, el apartado de pagos que hayamos definido, de pagos mensuales, podemos definir que aparte del pago mensual demos un abono extra para ir saliendo más rápido de la deuda. Y así sucesivamente podemos ir generando más condiciones que vayan variando la situación original de la transacción. Entonces, todos esos apartados es necesario saber cómo los vamos a reflejar a la hora que estemos haciendo cálculos en matemática financiera. Por lo tanto, es importante identificar una forma que establezca esas relaciones de forma algebraica, es decir, numérica, y presentarlo mediante una única ecuación. Es decir, nos vamos a auxiliar de nuestra gran amiga, ¿verdad? La ecuación donde presentamos una igualdad entre dos términos. En este caso estaríamos hablando de operaciones de pago contra operaciones de endeudamiento. Más o menos por ahí va la situación. Entonces, en matemática financiera, esos arreglos, esas ecuaciones, se llaman ecuaciones de valores equivalentes. Y el fundamento lógico o el sustento técnico bajo el cual se basan es el apartado del valor del dinero en el tiempo. Por lo que se vuelve indispensable requerir al auxilio de las gráficas de tiempo-valor o línea de tiempo, como en el caso de llama Díaz Mata, ¿verdad? Porque Lincoln Portus le llama gráfica tiempo-valor, mientras que Díaz Mata le llama línea de tiempo. Entonces es indistinto, pero al final es lo mismo. Y la clave es que nos auxiliamos de una gráfica de este estilo. Pueden ver ustedes que aquí tenemos todos los elementos contemplados en el cálculo del interés simple. Y esto es extensivo para el cálculo del interés compuesto, que es lo que vamos a ver ya en el cómputo 2. ¿Qué nos referimos? Nos referimos que en la línea de tiempo tenemos dos momentos, el momento cero y el momento t. El momento cero es el punto en el cual se está dando origen a la transacción, es decir, normalmente suele ser el día de hoy. Casi siempre las decisiones en matemática financiera se basan en un punto y ese punto suele ser el hoy. Después, cierto momento después, tenemos un periodo t. Este puede ser 1, 10, 100, 1000 indistintamente. Sin embargo, lo que es relevante es que el periodo t siempre está después del periodo cero, ¿verdad? Es posterior. Entonces, en el periodo cero, momento cero, ¿qué es lo que obtenemos? ¿O con qué trabajamos? Con el capital, que es el valor con el cual tenemos el origen de la transacción, ¿verdad? Capital. En el momento t, que es posterior a cero, ¿qué es lo que tenemos? El monto, es decir, un capital al cual le hemos cargado cierto valor de intereses, que es lo que está reflejado aquí en esta flecha, para efectos de que de 0 a t ya tengamos un valor mayor. Porque recordemos que monto es igual a capital más interés. Entonces, esa es la gran ayuda que las gráficas de tiempo-valor nos dan a la hora de que estamos conociendo, ¿verdad?, la aplicación de estas herramientas. No obstante, ya verán ustedes que en la medida que vayan dominando las técnicas
de cálculo, las técnicas de planteamiento de ecuaciones, etcétera, ya lo podríamos manejar prácticamente en piloto automático, ¿verdad? Sin embargo, es bueno conocer el uso de la gráfica de tiempo-valor para la ayuda que nos puede dar en estos momentos, ¿verdad? Entonces, un par de ejemplos, de hecho vamos a ir del más simple al más elaborado para que vayamos conociendo la utilidad del uso de las herramientas de ecuaciones equivalentes. En este caso tenemos cuánto se debe invertir hoy al 5.8% de interés para disponer de 5.000 en 6 meses, 10.000 en un año y 12.000 en 18 meses. Es decir, las preguntas que nos hacen es, ¿cuánto debemos colocar hoy en una inversión este día, ¿verdad? Este momento, para que de ahora a 6 meses podamos tener $5.000. Para que de ahora en un año tengamos 10.000. Y de ahora en 18 meses, que es año y medio, tengamos 12.000. Es decir, partimos de una primera cantidad que a lo largo del tiempo se va a ir transformando en función de ¿qué? De este interés y de este tiempo. Primero 6 meses, después un año y después 18 meses. Entonces, ¿cuál es la variable o incógnita a buscar? El capital que tenemos que tener al principio, el día de hoy. Porque dice cuánto se debe invertir al día de hoy. Me detengo en este punto, damas y caballeros, porque es necesario que sepamos interpretar lo que el ejercicio nos pide, ¿verdad? Porque quieras o no, si se percatan, el ejercicio es sencillito, 2 renglones. Pero para saber cómo plantearlo en términos de ecuaciones equivalentes, debemos saber digregar las distintas partes que lo componen. Entonces, para ello vamos a ir por partes. Entonces, para conocer la inversión necesaria para obtener un monto, recordemos que eso el día de hoy es equivalente a tener un capital o valor actual. Es decir, lo que aquí habíamos dicho, un capital al día de hoy debe ser equivalente a un monto en un periodo futuro en base a un interés. Lo que aquí está en la gráfica, ¿verdad? Entonces vamos aquí. Y por lo tanto, dos cantidades no son comparables ni manipulables si están en puntos de tiempo distintos. ¿Me explico? Entonces, la idea es de que al tener un tiempo cero y un tiempo t, que en este caso aquí lo menciona, ¿verdad? 6 meses, un año y 18 meses, es el apartado del valor que está después del periodo en el que se inicia la transacción. Por lo tanto, es necesario hacer su equivalencia. Entonces, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? Formular una relación lógica, es decir, estos dos renglones, trasladarlos a una ecuación de forma algebraica que nos permita establecer la relación que existe entre estos montos que vamos a percibir en un futuro y el capital que debemos invertir hoy. Entonces, ¿cómo la planteamos? De esta forma. C, que es el capital al día de ahora, en el momento cero, debe ser igual al capital 1, que esperaríamos tener en 6 meses, capital 2, que esperaríamos tener en un año, y capital 3, que esperaríamos tener en año y medio. Entonces, los montos que tenemos que encontrar acá van a depender ¿de qué? De este capital. ¿Cómo podemos hacer que estos valores que vamos a recibir en el futuro lleguen a este momento, al momento cero? Simple, tenemos que calcularles el valor actual de cada uno de ellos. Ya esa herramienta la habíamos platicado, la habíamos visto, y para ello sabemos que el capital lo vamos a obtener ¿cómo? Manejando el valor del monto, que en este caso sería 5.000, el primer monto que estaríamos manejando, entre el factor de descuento por interés simple, que sería 1, que es la constante que ya lo da la fórmula, 0.058, que es el interés, ¿verdad? 5.8 entre 100, multiplicado por 0.5, que es el equivalente a 6 meses entre un año. Es decir, 6 entre 12, 0.5. Aquí lo tenemos. Planteándolo así, tendríamos 4.859.09. Este es el capital 1, ¿verdad? Debemos hacer lo mismo entonces con el capital, que está vinculado al monto de $10.000 y de 12.000. Solo que 10.000 es para un año y 12.000 para 18 meses. ¿Qué es lo que cambia acá? El monto, porque el monto es diferente, y el periodo de tiempo. Si se fijan, aquí es 1, porque sería 12 entre 12, y aquí es 1.5, porque es 18 entre 12, ¿verdad? Entonces, haciendo los descuentos de los distintos valores acá, obtenemos que en el capital 2 sería 9.451.80, y en el capital 3, 11.039.56. Y como la ecuación define, ¿verdad? Que el valor que debemos buscar es igual a la suma
de estos capitales, ya descontados, solamente planteamos la ecuación, ¿verdad? El primero 4.859, el segundo 9.451 y el tercero 11.039. Haciendo la suma obtenemos 25.350.45. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta, como siempre he recalcado, ¿no? No solamente de encontrar la cifra, sino que dar respuesta a la pregunta que se da, es que la respuesta indica que debemos invertir 25.350.45 hoy, o sea, este día, para obtener los montos indicados en los tiempos dados. Es decir, en base a los arreglos que hemos hecho con esta ecuación equivalente, ya pudimos definir cuánto tenemos que invertir ahora, este día, para obtener los montos que nos estaban solicitando a este tipo de interés, ¿verdad? Si se percatan, es bastante útil porque les permite digregar operaciones de trabajo, operaciones de cálculo complejas en un solo momento del tiempo. De hecho, la clave radica, todos los autores coinciden en que tenemos que tener claro a qué punto del tiempo vamos a llevar esa transacción, ya sea el día de ahora o en día posterior. Lo relevante es que el día o fecha que se defina se le conoce como fecha focal, es decir, es el punto donde la transacción termina. Entonces, ahí tienen ustedes un detalle de cómo se puede arreglar a nivel algebraico. Y para tener más claridad, lo vemos a través del diagrama de tiempo. Primero se considera la escala adecuada, porque como la cantidad de tiempo mínima es de 6 meses y la máxima de 18, la escala se puede representar en años. Y aquí lo que decíamos, ¿verdad? 0 meses, 0 años, perdón, 0.5 años, que es igual a 6 meses, 1 año, que es igual a 12 meses, y 1.5 años, que es igual a 18 meses. Luego, se ubican las cantidades en los distintos puntos del tiempo, que aquí la tienen ustedes, ¿verdad? 5.000 a 6 meses, 10.000 a 1 año y 12.000 a año y medio. Y después se representa con una flecha el flujo que sigue el dinero en el tiempo. En este caso es un flujo hacia atrás, es decir, como estos periodos no han sucedido, sino que estamos este día haciendo el análisis, nuestra fecha focal es hoy. Por lo tanto, todos los valores que se esperaban tener en un futuro se traen al día de ahora. ¿Cómo los traemos? A través de su descuento, que es el factor que está aquí. Y aquí pueden ver ustedes, en azul, reflejada el punto de la variable que estamos utilizando. Como el tiempo está definido, ¿qué es lo que hace que estos valores caigan al momento cero? El interés, ¿verdad? A través de su descuento. Entonces, recordar, ¿verdad? Que un flujo hacia la derecha implica un monto. Es este flujo que tenemos aquí. Desde cero a la derecha es un monto, ¿verdad? Y que un flujo hacia la izquierda implica un valor actual, que es lo que tenemos aquí. Es decir, estamos sacando valores presentes. En el diagrama se puede observar que la inversión en el punto cero, es decir acá, C, es igual al valor actual de las cantidades que se espera tener. ¿Me explico? Entonces, ahí pueden ver ustedes cómo se utilizan las fórmulas de valor equivalente y la ventaja que tiene su uso, ¿no? Para que ustedes puedan tomar hoy decisiones relativas a cosas que podrían esperar el día de mañana. Recordarles que en el término de las actividades propias, ¿verdad?, de un gestor de finanzas, de un administrador de empresas, de un economista, de un contador, casi siempre el apartado de decisiones tiene que ver con el momento en el día de ahora. Es decir, hoy tiene que saber usted si la decisión que va a tomar, la inversión que va a emprender, le va a redituar beneficios o no. Porque no va a esperar 10 años para darse cuenta que una inversión que hizo no era la correcta. Entonces, ahí vamos poco a poco desarrollando ese sentido de análisis en función del uso de los valores presentes. Ok, vamos a un segundo ejemplo, un poquitito más elaborado que el anterior. Y aquí tenemos, primero que nada, la razón por la cual está así un poquito resaltado, en distintos colores, tiene una razón. Ya la vamos a explicar. El ejemplo dice, una empresa firma un pagaré por 15.000 a 120 días, al 20%. 2 meses después, contrae otra deuda por 12.000 para 90 días plazo más intereses calculados al 18% anual. 2 meses después de la fecha que contrajo la última deuda, acuerda con el acreedor pagar $10.000 en ese momento y saldar el resto 6 meses después de dicho pago con el interés del 30%, que es lo que nos piden, calcular el valor del último pago. Entonces, aquí vamos por partes. Conviene identificar que en este caso hay 4 transacciones, 2 de adquisición de deuda y 2 de adquisición de pagos.
Y esa es la razón por la cual se aparecen en resaltados algunos renglones o ítems del problema, porque nos permiten distinguir una cosa de otra. Entonces, para facilitar la comprensión, se va a resolver el problema explicitando desde aquí, bueno, es explicando cada detalle del problema, utilizando como siempre, vea, los diagramas de flujo de tiempo. El resumen de lo que aquí está en este párrafo, como les recalco, ¿verdad?, que siempre es importante sacar todo el tiempo los datos de un ejercicio, está aquí. Aquí tenemos que lo resaltado en amarillo y verde son las adquisiciones de deuda, los compromisos que la persona adquiere, ¿verdad? 15,000 a 120 días al 20%, ¿verdad? Y 12,000 a 90 días al 18%. Okay. Esas son las deudas. Después tenemos el apartado de pagos, es decir, es lo contrario, ¿verdad? Aquí adquiero deudas y aquí las estoy honrando. ¿Cuál es el primer pago que aparece? 2 meses después de la última fecha en la que se adquirió esta deuda, $10,000, ¿verdad? Lisos. Y se acuerda que después de este momento, 6 meses después, se está pagando el total de la deuda, que el pago es desconocido, ¿verdad? Que es esto lo que estamos buscando, lo que debe estar en color morado. Pero como les digo, la ventaja aquí es que tenemos ya apartado deudas de pagos. Y obviamente, para liquidar la operación debemos cumplir que el total de obligaciones, que es esto, debe ser igual al total de pagos, que es esto. Entonces, A más B debe ser igual a C más D, que aquí es donde tenemos nuestra confiable ecuación de valor equivalente. ¿Va? Tenemos entonces que por el lado izquierdo del signo de la igualdad tenemos todos los compromisos y por el lado derecho tenemos todos los pagos. Esto es extensivo si usted tuviera 20 transacciones por cada lado, ¿me explico? O incluso usted podría tener 10 transacciones por el lado de deudas y 3 transacciones por el lado de pagos. Es factible. La clave es poder trasladar toda esa información numérica a una ecuación que nos permita plantearla de forma algebraica. Esa es la clave. Entonces, teniendo esto claro, nos apoyamos de la línea de tiempo. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Ubicamos las distintas transacciones en la línea de tiempo, tomando como cero el punto donde ocurre la primera transacción, es decir, el momento en el que se inició todo, ¿verdad? Tenemos que en el momento cero se adquirieron 15,000 dólares, perdón, para ser pagados dentro de 4 meses, a un 20%. 2 meses después de este primer compromiso se adquiere otro, de 12,000, pero este ya no era el 20, sino que era el 18. ¿Y cuándo había que pagarlo? 4 meses después. Aquí. Entonces, esos son los apartados que están por arriba de los compromisos o deudas. Y en el apartado que está debajo, tenemos el apartado de los pagos. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que 2 meses después de la fecha en la que contrajo la última deuda, pagó 10,000. Entonces, ¿cuándo fue la fecha en la que adquirimos la última deuda? En el mes 2. Entonces, 2 meses después, que sería el mes 4, hicimos un pago de 10,000. Y aquí acordamos que 6 meses después pagaríamos el resto. Entonces, el detalle de los compromisos adquiridos ya está reflejado en la parte superior del diagrama de tiempo y el apartado de los pagos está en la parte de abajo. Y aquí lo resalto. Note que en el diagrama se ubican en la parte superior transacciones de obligación de deuda, ¿sí? Y en la parte inferior los pagos. ¿Por qué? Porque todo está sucediendo en el mismo tramo de tiempo, en el mismo horizonte temporal. Deudas y pagos. Entonces, cuando el valor nominal de la deuda incluye intereses, pero no los hemos calculado, se integra al diagrama como un flujo hacia la derecha. Es decir, la operación incluye para el pago final una nueva tasa de interés que surge de las negociaciones originales del pago. Y aquí lo dice. El pago final que es desconocido 6 meses después, ¿verdad? Pero ¿al cuánto? Al 30%. Es decir, que el último pago debe ir cargado con este interés. La pregunta es, si todos los compromisos me llegan antes de esa fecha en la que yo voy a pagar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, es respetar primero los tiempos establecidos inicialmente y después elaboramos un nuevo flujo para representar la nueva tasa de interés. Es decir, este es el punto de partida. Y ya una vez teniéndolo, tenemos que hacer este otro arreglo. Es decir, todo lo que ustedes ven en azul acá, está aquí, que eran los compromisos originales. Pero resulta que como la fecha focal, es decir, cuando yo voy a terminar de cumplir mi obligación es en este punto, ¿verdad? Al final de los 6 meses después de que hice el primer pago, ¿qué es lo que hago?
La deuda que me vencía en este punto la debo llevar al punto de la fecha focal al interés que había acordado. La segunda deuda que me vencía en este punto la debo llevar a la fecha focal porque debe cargársele el interés acordado. Y el pago que yo hice debo llevarlo también a la fecha focal. Es decir, la bondad del diagrama de tiempo es que nos permite hacer una ilustración gráfica del movimiento del dinero en el tiempo. Pero ¿qué es lo que hace que el dinero cambie de valor? El interés. Entonces, por así se fijan, la transacción original iba al 20 y al 18. Pero una vez yo pagué, acordé que iba a dar un último pago al 30%. Entonces, todos los compromisos los llevo a esa fecha, jalándolos a través de la aplicación de interés, ¿verdad? Entonces, como les decía, la fecha focal o punto focal es el elemento del tiempo en el que se comparan todas las cantidades para establecer la equivalencia. Es decir, aquí, en este caso es acá, donde estamos cerrando. Y en el diagrama se incorporan en color rojo los flujos que representan la nueva tasa de interés, como ya habíamos explicado, ¿verdad? Entonces, se formularán en el lado izquierdo las deudas y en el lado derecho los pagos, así como habíamos dicho aquí, ¿verdad? Lado izquierdo deudas, lado derecho pagos, pero ahora ya de forma algebraica, ¿verdad? No solo como ecuación. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos por partes. 15,000, factor de 1 más el 20%, factor del tiempo que corresponde a la deuda original, que es de 4 meses entre 12. 4 entre 12, ¿verdad? Es esto que está aquí. 15,000 al 20% para 1, 2, 3, 4 meses. Es esto. Pero a eso, una vez el monto cae aquí, debo jalarlo hasta el final. ¿Cómo lo hago? Aplicando el otro factor de interés simple. En este caso ya no va al 20, sino que va al 30, porque es este valor. Y le aplico el factor tiempo que corresponde, que en este caso serían 6 meses de 12. Desde acá estaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde aquí hasta allá, 6 meses. A eso le sumamos la otra deuda, que es la de 12,000, que sería 1, 2, 3 meses al 18%. 3 meses al 18%. Y de ahí le multiplicamos el factor para que desde este punto la llevemos a la fecha focal al 30%, que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5. 5 meses de 12, ¿verdad? ¿Y esto qué va a ser igual? A los 10,000 que hice de pago, pero también debo arrastrarlos a la fecha focal. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, al 30%. 10,000 por el 30%, factor de 6 sobre 12. Más X, que es la variable que estamos buscando, ¿verdad? Que es el pago que necesitamos conocer. Entonces, al realizar las operaciones, obtenemos que el valor que requerimos tener como pago a la fecha focal X es de 21,007 con 50 centavos. Entonces, la respuesta a la pregunta original de calcular el valor del último pago sería entonces que debe pagarse 21,007 con 50 centavos en el 10º mes para saldar la deuda. Pueden ver ustedes que aquí es un poquitito más elaborado porque en la cuestión anterior, aquí, solo habíamos hecho descuentos, ¿verdad? Habíamos descontado valores a valor presente para encontrar un valor. Perfecto. Pero en este caso, tenemos movimientos de tiempos distintos, con intereses distintos, y de ahí tenemos que jalarlos a una fecha que está más allá de ese momento. Por lo tanto, debemos cargarle los intereses que corresponden. ¿Me explico? Entonces, esa es la gran utilidad de los diagramas de tiempo para efectos de poder establecer estas igualdades, estas ecuaciones, ¿verdad? Y el último ejemplo que vamos a revisar es igual, ¿verdad? Vamos de lo simple a lo más elaborado, un poquitito más elaborado, y se basa en un ejemplo que aparece en el texto de Díaz Mata, solo que creo que este es de la edición anterior a la que les he compartido, pero en esencia 99% del contenido es similar entre una edición y la otra. Entonces es válido, es viable, poderlo ver. Entonces, el ejemplo que dice, una persona contrajo una deuda hace 8 meses por 20,000, con 40% de interés simple, que vence dentro de 4 meses.
Además debe pagar otra deuda de 12.000 contraída hace 2 meses, con el 35% de interés simple, y que vence dentro de 2 meses. Propone un nuevo sistema de pagos a acreedor, realizar un pago de 10.000 dentro de 6 meses, y un pago hoy que cancele el total de la deuda. Es decir, si bien es cierto, va a recibir él $10.000 dentro de 6 meses, pero bajo el entendido de que yo hoy voy a hacer un pago que me va a permitir cubrir el total de compromiso para que al pagar yo los 10.000 ya no deba nada. ¿Sí? Eso es lo que se interpreta de este ejercicio. Y lo leo despacio porque en alguna medida tenemos que ir aprendiendo que algunas redacciones pueden ser en alguna medida confusas, ¿verdad? Por efectos de que sepamos bien qué plantear. Porque normalmente esa es la principal debilidad de aquellos que vamos conociendo la matemática financiera como disciplina, que en algunos momentos las redacciones nos juegan en contra y al no saber interpretar correctamente el ejercicio, no podemos plantearlo de manera adecuada, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidado. Es decir, que los $10.000 que yo voy a pagar al final, estoy seguro completamente que con eso extingo mi deuda porque yo hoy voy a hacer un pago que tengo la certeza que va a incluir todos los compromisos e intereses a esta fecha, ¿verdad? Entonces, el acreedor acepta esa modificativa del plan de pago, pero con una tasa del 42% para este flujo. Se pregunta, ¿cuánto debe ser el pago realizado hoy para que la deuda, cuando yo pague los 10.000, se cancele totalmente? Bueno, vamos por partes. Las deudas son 20.000 de 8 meses antes, que vence dentro de 4 meses, al 40%. Y 12.000 de 2 meses antes, que vence dentro de 2 meses, al 35%. Y los pagos son X, que no sabemos cuánto es, el día de hoy, y 10.000 en 6 meses, ¿verdad? Entonces, resalto ahí, como la incógnita es sobre el pago a realizar la fecha de hoy, en este punto será la fecha focal. Es decir, contrario a este ejercicio, que la fecha focal era posterior a todos los movimientos de deudas y pagos, aquí tenemos lo contrario, que la fecha focal, pueden ver ustedes aquí, está en el punto en el que hoy estamos haciendo todo esto. De este punto hacia la izquierda hemos obtenido deudas, ¿verdad? Que no van a vencer este día, sino que vencen después. Y desde este punto debo verificar que en 6 meses yo un pago que voy a hacer debo traerlo para este punto también. Entonces aquí la fecha focal es distinta. No es al final de lo que se está acordando, sino que es al día de hoy. Por eso es que este es un poquito más elaborado, porque aquí vamos a manejar lo que está en azul, ¿verdad? Y aquí recordarles que un flujo a la derecha implica el cálculo de un monto, lo que está en azul, es decir, vamos a generar montos hasta estos puntos, aquí. Pero también para hacer llegar estos valores a la fecha focal, tenemos que hacer ¿qué cosa? Descuentos, porque los flujos a la izquierda se refieren a un valor actual o capital. Es decir, yo llevo de este punto a acá a hacerlo monto, pero de acá lo debo descontar para hacerlo llegar a este punto. Me explico, vamos como viene hacia adelante y hacia atrás. Eso es lo entretenido de este ejemplo, que es un poquitito más elaborado que el anterior. Entonces, como ya habíamos visto el apartado de cómo plantear las ecuaciones y cómo ver la cuestión algebraica, ya auxiliándonos con el diagrama de tiempo-valor, podemos ver que la ecuación formular es la siguiente. Tenemos 20.000, ¿verdad? ¿Qué es esto? Factor de 1 más 0.40, que es el 40%, para 12 entre 12, es decir, un año. ¿Por qué? Porque la deuda la adquirimos hace 8 meses, ¿verdad? Hace 8 meses, pero vence dentro de 4. Entonces, 8 más 4 son 12, es un año. Entonces lo tiro desde este punto hasta acá, un año, ¿verdad? Pero la misma deuda, el mismo compromiso, debo jalarlo al momento cero, a la fecha focal. Solo que al hacerlo ya no lo voy a hacer al 40% que se acordó originalmente, sino al 42%, que es el porcentaje que se acordó para que el proveedor me permitiera, ¿verdad?, pagárselo en este nuevo esquema de pagos. Entonces, el valor acá lo descuento. Este que está arriba es el factor de crecimiento a través del interés. Este es el factor de descuento, ¿verdad? ¿Cuánto lo voy a descontar? Ya no al 40, sino que al 42, está aquí. Y le voy a aplicar el factor de tiempo, que es 4 de 12. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? A 0. Eso es lo que estoy manejando con la deuda de 20.000. A eso le voy a sumar el otro compromiso de 12.000. En la misma lógica. 12.000 para 1, 2, 3, 4 meses, porque lo adquirí hoy, ¿verdad? Estoy diciendo que lo adquirí hace 2 meses, pero vence dentro de 2 meses, después de esta fecha. Entonces son 4 en total.
Por lo tanto, 35%, que es el valor del interés acordado, 12.000 por el 35% para 4 sobre 12. Eso es volverlo un monto, pero tengo que hacerlo regresar a la fecha focal. ¿Cómo lo hago regresar? A través del 42% para 2 meses. 1, 2. 2 de 12, ¿verdad? Eso que va a ser igual al pago que estoy buscando, que es el de ahora, ¿verdad? Más los 10.000 que voy a dar en 6 meses, pero los tengo que traer a la fecha de ahora, ¿sí? Entonces, al traerlos, descontándolos, lo hago al 42%. ¿Para qué tiempo? 6 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 meses. Entonces, ya efectuando las operaciones, ¿verdad? Obtengo que al despejar la variable que estoy buscando, el pago que tengo que hacer hoy, ¿verdad? Porque ese es el compromiso adquirido, ¿verdad? De cuánto debe ser el pago que hoy debo realizar para cancelar la deuda. Debe ser de 28.820.30 dólares. Hoy, ¿verdad? Más los 10.000 que voy a pagar en 6 meses. Por eso es lo que les decía. Si bien es cierto, yo hago un pago ahora, pero la deuda se va a extinguir en 6 meses con el pago de 10.000 que yo haga. Sin embargo, yo tengo que saber hoy cuánto tengo que pagar, para que con estos 10.000 yo deje a cero mi deuda. Entonces traigo este valor para acá. Y por eso la respuesta es 28.820.30. Hoy, ¿verdad? Más los 10.000 que me comprometo a pagar dentro de 6 meses. Aquí está un pequeño detalle de resumen de fórmulas para que recuerden cómo se calculan las distintas variables, ¿verdad? Cómo se calcula el interés simple, el monto, capital, interés y tiempo, que son las 4 variables que hemos hablado. Ahí están, les comparto la referencia bibliográfica. Y recordar el detalle de la actividad de la semana. Digo recordar porque ya varios han hecho publicaciones en el foro, ¿verdad? Ya me aparecen las notificaciones de que han hecho alguna interacción en el foro y muy bien, les felicito para efectos de que ya vayan avanzando. Y la idea fundamental es de que después de haber dado lectura a los contenidos de esta clase, se ingresa a la actividad 3, ecuación de valores equivalentes, y en el organizados en equipos, que ya ustedes tienen nociones de quienes forman parte de sus equipos, deben resolver los problemas indicados, que es una pequeña guía, ¿verdad? Que está por ahí. Es importante utilizar el foro como vía de comunicación para el equipo, aportar ideas y adjuntar borradores, porque el criterio de trabajo colaborativo se aplica según la evidencia en el foro. En español, la única evidencia que da que el grupo se ha reunido, interactuado, valorado y resuelto la guía es a través del foro. Entonces ahí se pueden ir compartiendo, ¿verdad? Capturas de pantalla o documentos PDF de los distintos ensayos que se han hecho para resolverlo. Al finalizar, un integrante del equipo, o sea, uno, ¿verdad? De todo el equipo que está ahí, deberá hacer la entrega oficial, o sea, ya el documentito formal, ¿verdad? Con la resolución completa y todo, a través de un comentario en el foro de su equipo, ¿verdad? La fecha límite de participación, según se maneja siempre, ¿va? Debe ser el domingo, pero como tenemos la clase hoy, les he permitido que hasta el día martes a la medianoche podamos hacer la entrega de lo que haga falta, ¿verdad? Porque sí es un poco difícil que para la fecha en la que estamos teniendo la clase el mismo día ir cerrando con todo, ¿verdad? Entonces no tiene sentido. Ya hice las consultas y sí me facilitaron esa opción de poder ampliar un poco el tiempo, ¿verdad? Para no afectarle. Y pues tienen disponible hasta el día martes de esta semana, ¿verdad? El instrumento de evaluación es una rúbrica que está junto con la guía de evaluación para que ustedes vean cuáles son los criterios con los que les va a evaluar. Y la ponderación es del 30% del cómputo 1. Es decir, vale prácticamente el laboratorio 2, ¿verdad? Ok. Un recurso complementario que es una ecuación de valores equivalentes, un videíto de 3 minutos, sumamente entendible, sumamente sencillo, muy ameno, les recomiendo que lo vean para que les sirva como referencia. Y aquí la referencia bibliográfica, ¿verdad? Nuestro confiable Díaz Mata y también tenemos a Villalobos. Aunque en lo particular, pues la humilde opinión de este servidor es mucho más completo y digerible Díaz Mata, ¿verdad? Muy bien. No sé si hay alguna inquietud o consulta, compañeros, a este momento. Queda abierto el espacio para las preguntas. Sí, más bien consultarle, se dice que la guía del ejercicio está en el donde aparece la actividad de la semana, pero a mí no me aparece nada ahí. En la guía. Sí. Ok, vamos por partes. Voy a darle respuesta a usted, Carlos, y después veo que hay un chat aquí de Diana, aquí un comentario en el chat. Permítame un momento, vamos a ver. Usted menciona, Carlos, de que no aparece la guía
en Canvas. Bueno, a mí no me aparece, no sé si a los demás les aparece. Va, ahorita revisamos. Ok, voy a compartir pantalla en este momento, Carlos, y los demás, por favor. Ok. ¿Pueden ver lo que se está presentando? ¿Se puede ver? Sí, se ve. Excelente, gracias. Entonces, ok, aquí está el detalle del foro, ¿verdad? En el apartado de las instrucciones, los equipos de trabajo que se definieron en el sistema y la guía aquí está. No sé si la puede ver, Carlos. Sí, sí la puedo ver, pero bien raro porque no me aparecía en mi video. Aquí está la guía, con los 3 problemitas y la rúbrica, lo que les mencionaba, ¿verdad? Entonces, sí, ahí estaba como un adjunto en el comentario del foro, ¿verdad? Para efectos de que lo puedan verificar. ¿Ok? Ok. Perfecto, muy bien. Ahora veamos el otro comentario por acá. Ok. Menciona Diana. En el ejercicio 3, en la parte del descuento donde se aplica la nueva tasa de interés, el tiempo que se coloca es el tiempo faltante para saldar la deuda o el nuevo tiempo pactado para saldar totalmente las deudas. Tal vez nos amplía, Diana. Está hablando del ejercicio 3 de la clase, ¿verdad? El que estábamos viendo ahorita. Ok, muy bien. Entonces, va. Perfecto. En este momento comparto de nuevo pantalla. Permítame. Ok. Decíamos de que en el ejercicio 3 la característica era de que cuando estábamos trabajando el apartado para hacer los pagos en términos de lo que se estaba acordando en la transacción, se presentaba la diferencia o esto difería del ejercicio anterior en el hecho de que la fecha en la que estoy acordando el detalle del pago no es la fecha en la que se termina la deuda. Es decir, en el anterior, con este pago a este momento yo extingo la deuda a cero, ¿verdad? Que es la fecha que tengo aquí en este mes 10, pero en este caso no. En este caso yo hago arreglos para encontrar hoy un valor de un pago que sumado a los 10,000 que voy a dar en 6 meses me va a extinguir mi deuda. Es decir, yo el pago lo hago ahora, pero la deuda sigue vigente hasta que yo haga este pago de 10,000. ¿Me explico? Entonces, la característica es que aquí, como dijimos, hacíamos cálculo de valores futuros, ¿verdad? De montos, y después traíamos a valor presente, todo esto. Porque la transacción, según está estipulado acá, es que yo hoy voy a hacer un pago. Que la característica que debe tener ese pago es que este valor más los 10,000 que voy a dar en 6 meses me va a dejar a cero mi deuda. Entonces tengo que definir cuánto es el pago hoy considerando estos valores, ¿verdad? El interés y los 10,000 que voy a pagar en 6 meses. No sé si queda clara la inquietud, Diana. Sí, ok, perfecto, muy bien. No, a la orden, no hay problema. Excelente, excelente. Verificando, damas y caballeros, tenemos en este momento 13 personas, es decir, 12 más este servidor. Pues qué bueno, porque mi grupo entiendo que según colector solamente son 13 en esta generación, entonces vamos a ir verificando el apartado de lo que queda pendiente, ¿verdad? Entonces, si no hay más consultas, les voy a suplicar que me permitan unos segundos para tomar la asistencia.
Ok, muy bien. Si no hay más preguntas, entonces voy a finalizar en este momento la grabación, pero nos vamos a quedar un momentito más porque tengo que darles un aviso. Damas y caballeros, ¿me permiten, por favor?